Pero pirámide es diferente. Sí. Ahí está. ¿Sí se ve? Si te estorba, me dices. La M. N. Nódulo. Bueno, el tallo cerebral es una parte importante desde el punto de vista que es vital, porque ya se encuentran unos centros cardiovasculares y respiratorios y tiene tres partes que corresponden al mesencéfalo, al puente y al bulbo. El bulbo, tan pronto como entra en la médula espinal, se ensancha, es oblonga porque su diámetro longitudinal es mayor que el transversal, eso significa oblongo. Y este bulbo raquídeo va a ser uno de los sitios por donde tienen que subir los tractos ascendentes y donde tienen que bajar los tractos descendentes. Los ascendentes se quitan de la médula a diferentes puntos que pueden ser el bulbo, el puente, el mesencéfalo, el tálamo, corteza, etc. Como también los que vienen de arriba hacia abajo, ¿sí? Y el fascículo principal es el córtico espinal, que es el haz piramidal y que ahorita vamos a ver a lo largo de la plática de hoy. Vemos de que existe esos tálamos que están asentados sobre el mesencéfalo, pero como vimos desde las generalidades, el tálamo, su mitad posterior sí está sobre el mesencéfalo, pero su mitad anterior está anterior al mesencéfalo. Que habían dos áreas que etimológicamente significaban lo mismo, lo que queda detrás, o sea, la mitad posterior hacia abajo, que era el subtálamo, y lo que queda de la mitad anterior hacia abajo, que era el hipotálamo, representado por el tubérculo mamilar, que era el final de la vía eferente principal del rinencéfalo, que era el trígono o fornis. ¿Sí estamos ubicados? El trígono o fornis se encuentra en la tela coroidea junto con las cerebrales internas y los plexos coroideos, tris y plexo. ¿Está bien? Y que luego vemos que este tallo cerebral está unido a una estructura posterior acá, que es el cerebelo, a través de tres tractos, que son los pedúnculos cerebelosos. Adelante. Que son los pedúnculos cerebelosos superior, medio e inferior. De tal manera que aquí vemos los pedúnculos, en donde vemos esta estructura que está aquí, que es el pedúnculo cerebeloso superior, donde vemos todo este voluminoso que está aquí, que es el medio, y donde se ve esta partecita que está acá, que es la inferior. Y estos pedúnculos, como son tres partes del tallo cerebral, son tres de cada lado y son tres pares de pedúnculos, dos que llegan al cerebelo aferentes y uno que sale del cerebelo eferente, que es el que va a seguir hacia lo que es el mesencéfalo, donde vamos a encontrar una estructura que se llama núcleo rojo, que eso se debe a la vascularización que tiene el núcleo, y de ahí iban a seguir hacia el tálamo, haciendo un tracto dento rubro talámico. ¿Está bien? Cosas básicas y generales que ya sabemos: Gaussian, Gol, cuneatus y espinal. No es lo mismo haz de Gracilis o de Gol que el núcleo de Gol, no es lo mismo. El fascículo es el conjunto de axones feminizados, mientras que lo otro son los cuerpos neuronales, donde va a ocurrir el origen de la segunda neurona y donde va a ocurrir la primera sinapsis de la vía de cordón posterior, en donde las fibras van a pasar y se van a meter en el espesor del bulbo y se van a cruzar con el nombre de decussación sensitiva y van a ascender con el nombre del lemnisco medial o cita de Rel hasta llegar al tálamo y del tálamo directamente a la corteza. Vemos que debajo del tálamo existen dos cuerpos geniculados, externo e interno. Que el externo se relaciona con la vía visual porque vemos al exterior, y el cuerpo genicular interno es más medial y se relaciona con la vía auditiva que oímos al interior. ¿Está bien? Y vemos unos brazos conjuntivales que son interneuronas que comunican el colículo superior con el externo y el colículo inferior con el interno. Y vemos la emergencia del único nervio de los dos hermanos craneales que nace por el dorso y que se llama patético troclear. ¿Está bien? Vemos un cuarto ventrículo donde hay 10 triángulos, 4 arriba y 6 abajo. Los 4 de arriba son este que está acá, que se llama eminencia teres, y este que está acá, que es el triángulo vestibular o área vestibular, pero abajo está este del hipogloso y luego el área vestibular y más acá abajito los trígonos vagales. ¿Está bien? Vemos una oliva que está en la vista anterior de lo que es el bulbo, donde habían dos estructuras importantes, pi o pirámides olivas, donde había un surco preolivar y un surco retroolivar que ahorita vamos a ver, y donde se origina prácticamente, ¿qué dice? Presión para los alumnos.
Ok, pasa la que sigue. Esta es una vista inferior del tallo cerebral o vista ventral. Veamos. ¿Esto qué es? Pirámides, en donde el tracto que viene de la corteza tiene que pasar por la cápsula interna, tiene que pasar acá en el pedúnculo cerebral. Lo bonito de los tractos es que ya nosotros sentimos que la topografía del sistema nervioso la tenemos completa. Vamos a ver si es cierto. Yo estoy ubicado en un espacio triangular, en línea media, que se llama tercer ventrículo, ¿sí? Y a cada lado, ¿qué tenemos? Y esos tálamos están unidos uno entre sí. Y esto específicamente en la parte dorsomediana. ¿Está bien? A través de este tercer ventrículo veo una tela que es sebeliza, serosa, delgada, lisa y transparente, donde voy a ver tres estructuras. Trígonos, que son la vía de referencia principal del renencéfalo, venas cerebrales internas y plexos coroides. ¿Qué hacen las venas cerebrales internas hacia atrás? Se unen para formar la vena cerebral magna, que va a recibir a quién? Al seno sagital inferior, para formar ¿qué? El seno recto. Pero estas venas cerebrales internas, ¿cómo se forman adelante? Por la rama posterior de la cordillera de cada lado. Ok, seguimos más arriba y encontramos la llegada de la falsa o de la O del cerebro, en cuyo borde libre inferior se encuentra. ¿Ah? Entonces hay un cuerpo calloso, ¿verdad? Pero resulta que yo estaba hablando de un caso de agenesia de cuerpo calloso. Porque yo me acabo de corregir al mando de cuerpo calloso, lo que sigue. ¿Está bien? ¿O no? Los trígonos olfatorios, septum lúcido, cuerpo calloso, pero sí existe realmente el término de agenesia de cuerpo calloso y diagnosticamos infeto in útero. ¿Está bien? Que es la ausencia de cuerpo calloso que se puede ver ultrasonido. Más arriba vemos la hoz del cerebro con el seno más grande, la vena más grande, ¿cuál es? Seno sagital superior. Y ahora nos vamos a los lados. ¿Quién está rodeando el tálamo? ¿Quién rodea el tálamo? Núcleo caudado, pero hay otra estructura también que la rodea. El trígono olfatorio. ¿Cuál de los dos es más medial? El trígono. El trígono. El núcleo caudado viene quedando un poquito más lateral. Y por fuera sale la cápsula interna, que son las terceras neuronas. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo se llaman las terceras neuronas? Proyecciones. Tálamo, corticales, 4 radiaciones. Talámica anterior, talámica posterior, talámica superior, talámica inferior, al lóbulo frontal, al lóbulo occipital, al lóbulo parietal y al lóbulo temporal. ¿Está bien? Luego vimos que este cuerpo calloso tenía 4 partes importantes, Margen. El cuerpo calloso, pico, rodilla, cuerpo y rodilla. rodete. Entonces, de la rodilla pasan fibras comisurales, de esta comisura que es la más grande, 300 millones, que pasan del lóbulo frontal al otro lóbulo frontal a través de la rodilla, formando Forceps menor. y de la misma forma, pero en forma más voluminosa, uniendo lóbulos occipitales, Forceps mayor. y del rodete o esplanio hacia Tapetum. abajo y a los lados, a los lóbulos temporales, Tapetum. y del tronco o cuerpo del cuerpo calloso hacia los lóbulos parietales, la dirección propia del cuerpo calloso. Ejemplo clásico de fibras comisurales, como es comisura blanca anterior, que se parece al forceps, con una diadema posterior que une los lóbulos temporales, el forceps mayor que une los lóbulos occipitales, ¿verdad? Y que abajo hay una comisura blanca posterior, idéntico pero más delgada, una comisura intertalámica, una comisura interavenular, una comisura del hipocampo, haciendo las 6 comisuras que presenta el sistema nervioso. Pero la sustancia blanca estaba representada no solamente por eso, fibras asociativas que unían 2 o más lóbulos de un mismo hemisferio, y luego las fibras de proyección que unían regiones corticales con subcorticales o subcorticales con corticales. El ejemplo clásico, la cápsula interna. Ok, esto que estamos viendo aquí nos presenta una unión bulboprotuberancial, en donde ya sabemos definir, quitamos las etiquetas y vamos a ver a María José Bolio, ¿verdad? Bolio. María José Álvarez. María José Bolio. ¿Hay María José Bolio? No. ¿No? Bueno, entonces aquí tenemos esto que está acá, María José. Ese sería Empezaste bien. ese sí es el afar, ¿no? Ajá. El abducens. El abducens, y luego tenemos acá a los lados al facial y el auditivo vestibular, ¿correcto? Y vemos unas pirámides que vienen acá. Si
si nosotros la abrimos, hay un tracto córtico espinal que se va a dirigir hacia abajo y aquí se ve la decusación de las pirámides. ¿Qué porcentaje? 85. Entonces se decusa normalmente cruzando al cordón blanco lateral y haciendo un tracto que se llama córtico espinal lateral o piramidal cruzado. Y el 15% restante continúa hacia abajo en el cordón anterior y se llama córtico espinal ventral o piramidal directo, que a nivel de la médula va a pasar al cordón anterior del lado opuesto en una decusación medular, ¿sí? Y luego vemos acá todos estos giritos que están por acá del cerebelo, y vemos plexos coroides del cuarto ventrículo, y vemos una oliva con un surco preolivar para el origen aparente de quién, y un surco retroolivar o posolivar para 3 nervios, los ofaringio, espinal y neumogástrico, y de pronto vemos un surco para la basilar, tronco de la basilar, y vemos aquí el origen aparente de un voluminoso nervio trigémino con una voluminosa rama sensitiva para Omami y una pequeñísima que es para tema TT, que es la raíz motora que va a ir por la rama mandibular, ¿sí? Y luego vemos hacia arriba un pedúnculo y otro pedúnculo, ¿de acuerdo? Y aquí en ese pedúnculo vemos un espacio interpeduncular o espacio perforado posterior donde está el origen aparente del tercer paracraneal oculomotor. Y luego vemos directamente acá a estos nervios que están acá a los lados, que corresponde al patético o troquear, que es el cuarto paracraneal. ¿Está bien? Y luego vemos a los tubérculos mamilares, que es la terminación de quién? Trigonofornix. Y luego vemos al infundíbulo, que realmente es un embudo que continúa con el tallo hipofisiario, y lo que está cortado acá en la hipófisis. Y obviamente delante vemos el quiasma óptico, donde las fibras nasales, como vamos a ver a lo largo de la plática de hoy, se decusan porque las fibras temporales son ipsilaterales, como vamos a ver, pero que finalmente van a seguir por las encías ópticas hasta llegar al cuerpo genicular externo, donde va a ocurrir la segunda sinapsis, porque este es el metatálamo junto con el cuerpo genicular interno medial. Entonces vemos acá una cintilla olfatoria, aquí el bulbo olfatorio, estría olfatoria medial, estría olfatoria lateral, y esto va a ir al uncus, en donde va a estar el asta de Amón en espera para hacer sinapsis, ¿verdad? Y donde encontramos acá unas fenestraciones, que es el resultado de muchos vasos sanguíneos que entran en esta región, y ahora tenemos 3 espacios perforados, 2 anterolaterales, uno derecho y uno izquierdo, y otro que se encuentra a este nivel, que es el espacio perforado posterior, también llamado interpeduncular. Muy bien, pasamos a la que sigue. Vemos entonces acá que en la pista posterior hay muchas cosas importantes. Por ejemplo, una zona que se encuentra aquí, que se llama epitálamo, donde están los pedículos de la epífisis, donde está la epífisis entre los folículos superiores, que son de la vía visual, los folículos inferiores, que son de la vía auditiva, el velo medular biolucencia y la emergencia del cuarto paracraneal, este árbol de la vida, donde se encuentra aquí esto que es el núcleo del techo, el núcleo más grande, el núcleo dentado, que tiene forma de una bolsa arrugada, el núcleo dentado, donde sale normalmente el tracto principal que está en el pedúnculo seroso superior, ¿verdad? Donde vamos a encontrar el dendro talámico, donde vemos una zona ventricular aquí bien definida de forma romboidal por 2 triángulos, el de arriba con base inferior, el de abajo con base superior, y una serie de triángulos pequeños que corresponden a eminencia teres o folículo facial, área vestibular, trígono del hipogloso o ala blanca interna, esto es el trígono vagal, área vestibular, estrías acústicas que corresponden a segunda neurona de la vía auditiva, porque la primera neurona vino del ganglio de espiral de Corti y llega a los núcleos cocleares, y aquí viene la sinapsis, donde viene la segunda neurona que va a formar el cuerpo trapezoideo y que va a subir hasta acá y que se forma el lemnisco lateral. ¿Está bien? ¿Cuántos lemniscos ya vimos? 2, medial y lateral. Nos falta uno que no hemos visto, que entre el espino tectal, que es un tracto que, perdón, no mira, espino tectal, de la médula al tectum mesencefálico, y todo lo que diga tectum se relacionará con vías o reflejos visuales. ¿Está bien? Es tecto espinal, correcto, es un tracto que va desde el techo del mesencéfalo para regular movimientos coordinados de miembros inferiores, y espinotectal es el que lleva toda la función de los músculos que están acá abajo hacia el tectum o techo del mesencéfalo. Todo lo que diga tectum se relaciona con la vista. ¿Está bien?
espinotectal y espinotalámico, me hacen un mnemoteico que dice espinoteta, ¿está bien? Espinotectal y espinotalámico forman el lemnisco espinal. Ahora ya son 3 lemniscos, ¿está bien? Y los 3 lemniscos que tenemos son el medio, el espinal y el lateral, que es de la vía auditiva. Y el mnemoteico es como Mel Gibson, ¿está bien? Mel, media, espinal y lateral. Media corresponde al lemnisco medial o cinta de Rayleigh. ¿Qué es eso? La segunda neurona de la vía principal sensitiva, ¿está bien? La segunda neurona de la vía auditiva te va a dar el lemnisco lateral, y el espinotalámico y el espinotectal se reúnen para formar el lemnisco espinal, ¿ok? 3 lemniscos de cada lado. Muy bien, vemos acá 2 abultamientos que en conjunto se llaman metatálamo, cuerpo genicular interno, cuerpo genicular externo. Vemos acá a lo que corresponde al tercer ventrículo. Acá estaría la masa intertalámica, aquí está el pulvinar talámico, y aquí estamos viendo los pedúnculos que se proyectan hacia adelante, y aquí estamos viendo pedúnculo cerebeloso superior. Vean ustedes acá, pedúnculo cerebeloso medio, pedúnculo cerebeloso inferior y gocé. ¿Está bien? Vamos a ver, pon las etiquetas a ver si es cierto. Dijimos nosotros el tercer ventrículo. Acá hablamos del petrico, que corresponde al epitálamo, hablamos del cuerpo geniculado medial, del cuerpo geniculado lateral, del folículo inferior, del folículo superior, de este que es el nervio troclear, y hablamos del pelo medular de Vincent. Vemos el pedúnculo seroso superior, vemos el pedúnculo seroso medio, el pedúnculo seroso inferior, al área vestibular, a las estrías acústicas o barbas de cálamo, al trígono de hipogloso, y luego al gocé, al surco medio, intermedio y lateral, 1000 surcos, como vimos también, a nivel de 1000 crestas en el sacro, también 1000 surcos en esta parte. La que sigue. Y de pronto aparece el hilo full de fond, el hilo. Viste que sí te leí la otra vez. Aquí está pon las etiquetas, y ponemos esta cosita, língula, esta cosita, lóbulo central, ¿sí? Este que está acá, culmen, y este que está acá, declive, y este que está acá, folio. Y el mnemoteico dice Lilo Poul de Faux, porque es francés, ¿está bien? Lilo Poul de Faux. Língula, lobulillo central, ¿está bien? Y Poul de Faux es culmen, y la otra es declive y folia, para que luego venga este que es el tuber, el que sigue, y la pirámide, y la úvula, y el nódulo, como los diferentes giros que tiene el cerebelo. Y el mnemoteico completo incluye prácticamente Lilo, Poul de Faux, 5 arriba, y tú, pum, que es pirámide, úvula y nódulo, 4 abajo, que hacen un total de 9 giros importantes del cerebelo. ¿Está bien? Y otra cosa importante, el árbol de la vida, sustancia blanca en el centro, sustancia gris en la periferia, 3 pedúnculos, aquí se ve el pedúnculo cerebroso superior, aquí está, aquí se ve el pedúnculo cerebroso inferior, y en el fondo se ve el pedúnculo cerebeloso medio, y se ve plexos coroideos aquí, y se ve plexos coroideos acá, y en todos los ventrículos ellos producen líquido cefalorraquídeo que va a circular por esa, y se va a reabsorber a nivel del seno sagital superior, y esto va a drenar a la confluencia sinusal para el sistema de la yugular interna. Y vemos entonces aquí clarísimo esta parte que corresponde a nuestro tercer ventrículo, cavidad de diencéfalo. ¿Y su límite lateral de diencéfalo? No, la cápsula interna es el límite lateral. Las paredes laterales del tercer ventrículo, esos son los tálamos. Y encontramos una adherencia intertalámica o comisura intertalámica o comisura gris intermedia que une los núcleos dorsomediales de cada tálamo, y aparece entonces el trígono olfatorio fornix, que es este, que de pronto se pierde y aparece acá abajito como tubérculo mamilar, ¿de acuerdo? Y también aparece este pequeño espacio que es antero superior al tálamo y que es postero superior a lo que corresponde al pilar anterior, y eso se llama agujero interventricular de fondo, ¿sí? Y luego vemos acá un mnemoteico que dice EMA-IQ, espacio interpeduncular, mamilar, infundíbulo y quiasma óptico para el piso del tercer ventrículo. Y vemos al frente al pico, a la lámina y al quiasma óptico, pi, la, y atravesada por esto que corresponde a la comisura blanca anterior. La estructura que atraviesa la pared anterior del tercer ventrículo es la comisura blanca anterior,
y la estructura que se localiza debajo del epitálamo y encima de los folículos se llama comisura blanca posterior. ¿Está bien? Un tercer ventrículo que nos lleva al acueducto cerebral mesencefálico hacia un cuarto ventrículo, y en el cuarto ventrículo agujeros laterales L, Luschka, y agujeros de Magendie M. Muy bien. Y entonces encontramos acá al cuerpo calloso, encontramos al septo pelúcido. Este relieve que están viendo ustedes acá, porque es transparente, es la cabeza del núcleo caudado que está rodeando normalmente al tálamo, quedando por encima, por detrás y por debajo del tálamo, y en un corte frontal nada más se podría ver hacia adelante y arriba la cabeza, hacia adelante y abajo la cola, porque el cuerpo queda posterior. ¿Sí? Muy bien, pasamos a la que sigue. Y acá entonces vemos que en el tallo cerebral todo lo rojo corresponde entonces a motor, todo lo azul corresponde a lo sensitivo. Y entonces el autor nos permite una rebanada donde están los folículos de arriba, una rebanada donde están los folículos de abajo, y se ve prácticamente todo lo que corresponde a un corte transversal del mesencéfalo, tubérculos parigéminos, pedúnculos cerebrales y lo que se encuentra en medio, cuerpo bucal. Y vemos que a la altura del folículo superior, que es este, aparece el núcleo oculomotor, su origen real, ¿sí? Y de pronto su origen aparente ocurre en el espacio interpeduncular. Y luego en el mismo mesencéfalo, pero abajo, a la altura del folículo inferior, aparece este que corresponde al troquear patético cuarto paracraneal, que es el único que va a la parte posterior, como se puede ver acá. Acá se decusa con el lado opuesto en el velo medular diffusens. Vemos al núcleo representativo más grande que abarca mesencéfalo, puente, bulbo, médula, todo eso azul corresponde al trigémino, quinto paracraneal, ¿sí? Y así vemos que aquí, por ejemplo, hay 1, 2, 3 ramas, ¿verdad?, que corresponden a lo que es el trigémino, y hay una rama motora que va por el maxilar inferior, que es lo que hace que este nervio sea mixto. Y también vemos directamente al facial, cómo sale por acá, y el facial sale por acá. Y una parte que es la que va a llegar a la cara, la que va a salir por el alveolo estilo mastoideo, ¿se acuerdan? La que va a atravesar la glándula parótida y se va a dividir en 5 ramas. De cigomacer, temporal, cigomática, bucal, maxilar y cervical, que ellos nos van a dar las expresiones faciales del cigomático mayor, elevador, 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 y luego que el prócer, que luego el transverso, que luego el de la nariz, y que luego tricuame coronal, y si más si en la cola, que es lo que vemos, etcétera, etcétera. Todos ellos por el nervio facial. ¿Está bien? Y luego vemos directamente acá a lo que corresponde a algunos nervios que son mixtos, entre los cuales podemos resumir que el 5, 7, 9 vagos son mixtos, el 1, 2 y 8 sensitivos, y que 3, 4 y 6 mueven el globo ocular, más 11 y 12 que mueven el cuello para todas las acciones de reflejos. Y también podemos ver, aquí salen, vean este, aquí, Edinger-Westphal, ¿sí? El Edinger-Westphal, el parasimpático, tiene 4 núcleos, es asado. ¿Cuáles serán? Salival superior, salival inferior y dorsal del vago. Y aquí directamente vamos a representar los salivales. Este para el facial, para el glosofaringio, salivales, este superior e inferior, y más abajo el dorsal del vago. ¿Cuál? ¿Ese? No es el medio vago, pero el dorsal del vago es de ese. Ahí está, posterior, dorsal del vago, es ese. El que está en el trígono vagal. Muy bien, pasamos a la que sigue. Y cuando vemos a este tallo cerebral, no se confundan de que tiene una luz. O sea, aquí el autor lo hace para que vean ustedes los tractos y su recorrido, pero todo es macizo, ¿sí? No hay luz a nivel de lo que es esta parte. Pero si hacemos un corte transversal, vean cómo está el lóbulo Niger, cómo se encuentra el pedúnculo cerebral, ¿está bien? Y aquí cómo se encuentra el núcleo rojo, y aquí cómo se encuentra directamente el acueducto mesencefálico, y cómo se encuentra el núcleo rojo, que es este mismo que sobresale ahí arriba.
y cómo está el motor ocular común, y encimita de él aparece el Edinger-Westphal motor ocular común. Y decíamos de que el Edinger-Westphal era una vírgula, o sea, la flamita de la vela quedando por encima del motor ocular común. Y vean cómo se encuentra también aquí el trigémino con 1, 2, 3 ramas sensitivas y la parte motora que está siguiendo el nervio mandibular. Y vean cómo este núcleo del motor ocular externo está rodeado por este facial, y estos salen aquí 3 nervios AFAB, ¿sí? Donde está el abducens y donde está prácticamente el vestíbulo coclear y donde está el facial. Y acá abajito hay una tremenda oliva en donde se ve un surco preolivar donde sale el hipogloso, y 1, 2 y 3 nervios que son el glosofaringeo, espinal y neumogástrico. ¿Está bien? Pasamos a la que sigue. Y esta diapositiva que nos hace recordar muchas cosas. Primero, 12 pares craneales numerados en sentido antero-posterior, donde vemos que el primer par craneal corresponde a este bulbo olfatorio que recibe a los axones que pasan a través de la lámina cribosa y que se originan del tercio superior de la mucosa, que se llama mucosa olfatoria, que detecta el olfato, que no es la misma de los 2 tercios inferiores, que es una mucosa respiratoria que calienta el aire, ¿sí? Luego vemos al segundo par craneal representado de un color azul, porque tiene una parte que es la retina que mira hacia la nariz, retina nasal, y la retina que mira hacia el temporal, retina temporal, que van a ver cosas diferentes, porque esta retina ve hacia el campo nasal y esta hacia el campo temporal, pero estas son las únicas que se van a decusar en el quiasma óptico, porque las del lado temporal siguen el mismo camino para llegar al cuerpo genicular externo, ¿sí? Y luego vean cómo aquí aparecen 3 rojos, que es el 3, 4 y 6, en donde se encuentra el motor ocular común, el patético y el abducens, y se ve entonces cómo el trigémino tiene 3 colores azules de O, mami, y una parte roja para tema tetén, donde se ve el temporal, donde se ve el macetero, el pterygoideo interno, el pterygoideo externo, y donde se ve también que este facial va con tecido bumacero a todas las estructuras de la cara, y la parte sensitiva se va a trigémino facial, 2 tercios anteriores de la lengua. Y luego se ve cómo se encuentra esta rama coclear y vestibular del octavo par craneal, que son sensitivas, y cómo el glosofaringeo junto con el vago van a encontrarse en la parte posterior de la lengua. Y luego vemos al neumogástrico, que va formando un montón de plexos para el esófago, para la tráquea, para los bronquios, para los pulmones, para el corazón, para el estómago, para todos lados donde va, ¿sí? Y luego te queda el 11, que corresponde a el nervio espinal, que va al esternocleidomastoideo y al otro, que es el trapecio, y finalmente al que va directamente a la lengua, que es el hipogloso, para todos los músculos de la lengua, excepto el palatogloso. ¿La que sigue? Vean ustedes este ejemplo clásico, donde el libro de ustedes, estas son puras generalidades que estamos viendo, luego se profundiza más en cada parte, pero lo importante es ya estar ubicados en esto. Vean cómo el autor te demuestra la lámina cribosa del Moebius, ¿correcto? Vean cómo el autor te demuestra los receptores del tercio superior de la mucosa nasal, que se llama olfatoria. Vean cómo en el bulbo ocurren una sinapsis aquí, y los receptores van pasando acá, y luego se abre a una estría olfatoria, que en este caso es la lateral, y estría olfatoria medial. Y luego de aquí va a nacer en el espesor de esto el asta de Amón. Es el sitio donde se va a llevar a cabo la primera sinapsis de esta vía. ¿Y dónde termina el asta de Amón? En el tubérculo mamilar, que entonces va a ir pasando de aquí a lo que es la fimbria, que los lóbulos dentados, y que luego el pilar posterior, y que luego va a seguir por el cuerpo, y que luego viene el pilar anterior, y finalmente va a llegar al tubérculo mamilar, ¿sí? Se ve el tálamo con la masa intertalámica, ¿correcto? Y se ve acá el septo lúcido a este nivel, se ve la rodilla, el pico, ¿de acuerdo? Y la parte de la comisura blanca anterior. ¿La que sigue? ¿La que sigue? Llegamos a una vía especial. Todas las vías tienen 3 neuronas con 2 sinapsis. La vía nasal, su primera neurona, es la que va a llegar al asta de Amón. El asta de Amón es el sitio de la primera sinapsis. Y esta segunda neurona da toda la vuelta hasta que llega al tubérculo mamilar, que es hipotálamo, donde va a ocurrir la segunda sinapsis. 2 tipos de fibras nacen de ese tubérculo mamilar.
las que parten hacia el núcleo anterior del tálamo, que es el as mamiotalámico de Yggdrasil, y otras que siguen atravesando todo hasta llegar a la corteza. Esa es la vía terrina-encéfalo. Esta es la vía visual, en donde encontramos 3 neuronas con 2 sinapsis. Vamos a ir de la tercera neurona, ¿cuál será? Muy bien, entonces vamos de la tercera neurona. Aquí está la estructura calcarina y postcalcarina. Se quita el cuerpo genicular y esta es la tercera neurona que se llama radiación óptica o radiación visual o fibras genículo-calcarinas porque se quitan del cuerpo geniculado a la estructura calcarina y postcalcarina. Esta es la tercera. ¿Dónde está la segunda sinapsis? Entonces en el cuerpo geniculado, y de aquí van a nacer, a llegar las fibras ipsilaterales del lado temporal con las fibras contralaterales de la retina nasal, o sea, contralateral. Y este es el cuerpo geniculado. Y esta es la segunda neurona, porque la primera neurona serán las bipolares. Y la primera sinapsis estará entre las bipolares y las ganglionares, y ahí ocurre en la retina la primera sinapsis, la segunda ocurre aquí, y la tercera neurona se va al corteza. Luego vemos acá una representación de los tálamos con un tercer ventrículo, con un epitálamo, con los folículos o tecto mesencefálico, y vemos los diferentes puntos de la campimetría. La que sigue. Y vemos una retina, en donde encontramos prácticamente la parte de los fotorreceptores, y aquí normalmente esto que son las bipolares, y aquí las ganglionares. Y aquí vemos la primera sinapsis, donde los axones de esta capa ganglionar van a dar origen a quién. ¿A quién van a dar origen los axones de la capa ganglionar? Al nervio óptico, ¿correcto? Al nervio óptico. Bueno, esta parte, pásame el visual index. La que sigue. Bueno, entonces vamos a desviarnos un poquito, pasa cabeza, aprovechando, allá, cabeza. La que sigue. La que sigue. A ver, permíteme, ahí está interesante. Vamos a ver esta fea. Vamos a ver esta fea para sacar todo lo que se pueda sacar de ella y a ver si ya avanzamos bastante. Está tan fea que no queda parte. ¿Alguien tiene el atlas de la méndula? Que es un atlas mexicano. En el atlas de la méndula, lo pueden ver en la biblioteca, te da todos los cortes que te puedas imaginar, o sea, cortes frontales, transversales, oblicuos, donde se ve el ojo, la retina, las capas, toda la parte del nervio óptico, o sea, un montón de cortes. Es un libro muy bueno, es un atlas de améndula, ¿cierto? De ahora.